¿Qué ocurre en una ciudad cuando el ser humano la abandona para siempre? La vegetación reconquista calles y edificios, y la ruina se convierte en el estado natural de las cosas. Los lugares abandonados tienen un especial atractivo. Quizás sea el hecho de ver nuestro mundo sin nosotros, un entorno humano sin sus moradores. Haremos un viaje al fracaso, a lo que pudo ser y no fue, a lo que fue y dejó de ser, y a lo que nunca debió de ser y aún así fue. Proyectos de vida que se vieron truncados por motivos diversos, por accidentes, por guerras e incluso por los avatares de la economía y la industria. Ciudades que dejaron de serlo, ciudades que ya no figuran en los mapas, lugares en los que solo queda varado en la tierra un caparazón urbano, un esqueleto arquitectónico que, como si de un ser muerto se tratara, se pudre lentamente al sol. Son ciudades fantasma, donde la naturaleza se abre paso recuperando lo que el hombre una vez cubrió de asfalto, y el sonido del viento es el único morador de esos edificios congelados en el tiempo, que entre sus olas y frías paredes aún guardan las memorias de un glorioso pasado, de un presente inconcluso y de un futuro tan incierto. Unas espectaculares ruinas de nuestra época, sobre las que se puede leer un pasado, un suceso, una vida,
La historia de un ocaso que es casi siempre una historia triste. A lo largo y ancho del planeta existen multitudes de pueblos y ciudades fantasmas, pero probablemente ninguna tan espectacular como Pripyat. Esta floreciente ciudad de 50.000 habitantes fue evacuada en menos de 3 horas, y desde aquel momento de abril de 1986, nadie ha vuelto a pasear por sus calles. Pripyat es una ciudad fantasma al norte de Ucrania, en la región de Kiev, en cercanías de la frontera con Bielorrusia. Pripyat debe su nombre al río que la atraviesa. Esta ciudad es conocida porque sufrió el peor accidente de la historia de la energía nuclear. El sábado 26 de abril de 1986, a la 1:56 de la mañana, cuando por un error humano se produce el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4, tipo RMBK, de la central eléctrica nuclear Lenin de Chernóbil, el cual al volar por los cielos emitió 500 veces más radiación que la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Varios millones de veces los niveles de radiación que puede soportar un ser humano, niveles incompatibles con la vida, por lo que la ciudad se vio afectada y debió ser evacuada de inmediato. Sin embargo, no fue hasta 3 días después de la explosión cuando la evacuación fue llevada a cabo en tan solo 3 horas por el ejército ruso. La mayoría de los habitantes fueron desalojados de sus casas contra su voluntad, dejando todas sus pertenencias con la ciudad que abandonaban bajo la mentira de que el desalojo sería por un máximo de 3 días. Hoy en día, muchos aún esperan su regreso a casa. Pripyat fue fundada en 1970 para dar hogar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil y a sus familias. Debido a su estratégica posición geográfica, en un clima relativamente templado y un suelo muy fértil para la agricultura, rápidamente la ciudad comenzó a desarrollarse, convirtiéndose en una de las zonas más agradables para vivir en toda la antigua Unión Soviética. Debido a eso, la población en solo 16 años creció hasta más de 40.000 personas. Actualmente no tiene ningún habitante. Solo investigadores, científicos y militares custodian el perímetro de los 30 kilómetros de la llamada zona de exclusión o zona muerta. La ciudad es ahora un museo de la era soviética tardía. Tiene muchos edificios de apartamentos, dentro de los cuales se encuentran abandonadas fotografías, juguetes de niños, ropa, objetos personales, entre otros. También hay restaurantes, plazas de juego, hospitales, escuelas y gimnasios que igualmente fueron abandonados. El espacio vacío que existe entre cada 4 paredes encierra una historia diferente, una vida inconclusa. A esta misma hora, en este preciso instante, todo sigue así, como ese día de 1986, como una realidad suspendida en el tiempo. Debido al inexistente mantenimiento de las construcciones, dentro de ellas el moho, hongos e incluso plantas han crecido gracias a la humedad producida al derretirse la nieve del invierno. Por una larga carretera completamente vacía, se llega al primer puesto de control de la zona de seguridad de 30 kilómetros cuadrados, resguardada por el ejército, alrededor del área del accidente. El terreno que rodea al antiguo reactor está cercado también por un nuevo perímetro de 10 kilómetros cuadrados, que es donde se considera que hay mayor contaminación. El reactor 4 está aislado por un sarcófago de 340.000 metros cúbicos de concreto y 3.000 toneladas de acero en una altura de 28 pisos, escudo que separa y protege al mundo del átomo mortal. Dicho sarcófago tiene que ser reemplazado cada 30 años, evitando así la liberación de partículas al mundo exterior,
debido a la corrosión inminente de las sustancias y procesos activos que aún hay en su interior. Actualmente se está trabajando en la construcción de un nuevo sarcófago con un valor de 500 millones de euros. El proceso de descontaminación de la ciudad de Pripyat se llevó a cabo a partir de mayo y hasta comienzos del invierno de 1986. Todos los animales domésticos, incluyendo el ganado, fueron sacrificados. Los vehículos cercanos a la planta fueron enterrados, coches, camiones, hasta helicópteros, y la tierra de la superficie fue removida. Incluso 35,000 departamentos y techos tuvieron que ser lavados con productos químicos. Una solución especial fue rociada en toda el área de peligro, en las calles y aceras, para evitar que el polvo radiactivo y el viento siguieran contaminando la zona. Todos los árboles cerca de la central que habían absorbido la radiación eran cortados y enterrados en fosas de concreto. Ayer Pripyat era una ciudad de unos 45,000 habitantes que inicialmente alojaba a los trabajadores de la planta nuclear Lenin de Chernóbil, habitantes que fueron evacuados días después del accidente. Hoy, el único morador de esta gran ciudad es el viento, un viento radiactivo que transporta la muerte. Días después de la explosión, el viento arrastró a la nube radiactiva por toda Europa hasta llegar al continente americano. En la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor había ya unas 94 aldeas, la ciudad de Pripyat y el complejo nuclear de Chernóbil. La ciudad quedó totalmente paralizada en el tiempo. Una muestra de ello es que aún se encuentran símbolos comunistas en los panoramas. Por ejemplo, en la Casa del Voto todavía están las urnas y los carteles que se mostrarían el 1 de mayo. Sobre el edificio de gobierno permanecen los escudos de la antigua URSS y de la República Socialista Soviética de Ucrania, e incluso partes del himno de la Unión Soviética escritas en otro edificio. La emblemática Rueda de la Fortuna de Pripyat, que iba a ser inaugurada el 1 de mayo de 1986, aún sigue en la espera de los niños y ahí se quedará esperando por los próximos 24,000 años, tiempo que se estima que tarda el plutonio en desaparecer de la superficie que toca. Hoy, aquel reactor de la central nuclear de Chernóbil está ahí como un triste recuerdo o como una advertencia para el futuro. El final de una ciudad. La imagen de su último habitante, maleta en mano, tomando el último barco, el último autobús. Las ciudades fantasma son un perfecto recordatorio de nuestra condición humana, esta compleja especie capaz de las mayores maravillas y de los peores males. Somos fugaces, somos insignificantes, pero a la vez somos imprescindibles y maravillosos. Podemos mirarnos en el espejo de las ruinas con angustia o con serenidad, con la inquietud que genera la muerte, el ocaso, la noche, o con la esperanza de un nacimiento, de un amanecer, un final o un principio. No hay mucha diferencia.